queridos colegas, amigos, estudiantes, abogados, seguramente también personas que ejercen la labor de la función pública en distintas instituciones están presentes el día de hoy y como he mencionado hace un momento, el tema que se nos ha pedido tratar el día de hoy es respecto a los medios de impugnación de la prisión preventiva en el marco del nuevo Código Procesal Penal vigente hoy en día en nuestro sistema jurídico. En ese sentido, hemos detallado aquí cuáles van a ser los subtemas que vamos a tratar. En principio, la impugnabilidad del auto de la prisión preventiva, el sujeto legitimado para impugnar. También vamos a determinar específicamente cuál es el plazo legal para la interposición del recurso de apelación. Vamos a revisar también lo referente al recurso de apelación y el trámite del concesorio, la audiencia de apelación y el control del órgano revisor y finalmente lo referido al principio de congruencia en la resolución de un recurso de apelación, en este caso respecto del auto de prisión preventiva. Comenzamos con lo primero. Yo les voy a pedir en esta noche, por favor, que estemos muy atentos porque más adelante vamos a desarrollar preguntas para finalmente medir nuestros conocimientos e incluso poner en práctica quizás conocimientos que ya tenemos y los conocimientos que también aquí lo vamos a compartir. Más adelante vamos a hacer preguntas. Yo les voy a pedir que interactuemos y por favor estemos al tanto. En principio, vamos a tratar sobre este subtema, la impugnabilidad del auto de prisión preventiva. ¿Es posible impugnarla? En principio, ¿qué recurso debo presentar para impugnarla? En ese sentido, es que nos vamos a revisar nuestro Código Procesal Penal, el artículo 278, y encontramos la figura de la apelación, donde se indica específicamente en el numeral 1 que esta apelación o que la apelación procede contra el auto de prisión preventiva. En ese sentido, nos preguntamos entonces, ¿cuál es la naturaleza procesal del auto de prisión preventiva? Si es que decimos que procede una apelación, pero ¿cuál es la naturaleza del auto de prisión preventiva? Tal es así que autores como el doctor César San Martín Castro, por ejemplo, sostiene que la prisión preventiva surge como consecuencia de una resolución jurisdiccional, debidamente motivada, de carácter provisional y duración limitada, que se adopta en el seno de un proceso penal por la que se priva del derecho a la libertad del imputado por la comisión de un delito grave en quien concurre, estos serían los fines, un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que se ausentará de las actuaciones o a las actuaciones del proceso, o un riesgo razonable de coocultación o destrucción de las pruebas. Y esto pues indica el doctor César San Martín Castro, que está referido a la figura del periculum, artículo 268 numeral 1, literal C del Código Procesal Penal. Si desean revisar un poquito más sobre este tema, ahí les dejo la fuente, el libro Lecciones de Derecho Procesal Penal, segunda edición, del doctor César San Martín Castro, en la página 658. Hasta ahí tenemos en consideración lo que dice el doctor César San Martín Castro, pero aún no hemos respondido a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza procesal del auto de prisión preventiva? ¿Qué dice Klaus Roxin? La prisión preventiva, dice él, en el proceso penal es la privación de la libertad del imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena. Ella sirve a tres objetivos. Primero, pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. Segundo,
pretende garantizar una investigación de los hechos en debida forma por los órganos de la persecución penal. Y tercero, pretende asegurar la ejecución penal. La prisión preventiva no persigue otros fines. Aquí también les dejo la fuente. Hasta aquí hemos encontrado ya cuál es la naturaleza del auto de prisión preventiva. Aún no, ¿verdad? No obstante, esa pregunta que nos hemos hecho nosotros justamente ahora, ¿cuál es la naturaleza procesal del auto de prisión preventiva? También ya se lo hicieron los jueces que concurrieron al segundo pleno jurisdiccional del año 2021 de la Corte Superior Nacional, y justamente en el fundamento 16 se indica que una de las características más notorias de la prisión preventiva es, por un lado, su jurisdiccionalidad, es decir, que solo un juez competente e imparcial puede imponer dicha medida tras un previo procedimiento incoado por el Ministerio Público, y por otro lado, se tiene su carácter de excepcionalidad. Es decir, al ser la medida coercitiva más gravosa que restringe la libertad, se debe imponer solo en situaciones excepcionales, cumpliendo los presupuestos taxativamente previstos por la ley y mediante resolución jurisdiccional debidamente motivada. De ella se erige otra característica resaltante, su variabilidad, esto es, que adopta dicha medida puede ser variada por otra menos gravosa. Considerando esto, en este segundo pleno jurisdiccional del año 2021, en el fundamento 17 se llega a afirmar lo siguiente: que la autora Marianela Ledesma, comentando las resoluciones contra las cuales procede un recurso de apelación, como las que mencionamos hace un momento, en el proceso civil, señala: en cuanto a los autos o llamados resoluciones interlocutorias, son las que se dictan durante el desarrollo del proceso y resuelven una cuestión incidental. Se ubican en un punto medio entre las sentencias definitivas y las providencias simples. A partir de esta consideración, entonces, podremos decir que los autos que imponen prisión preventiva son resoluciones interlocutorias. En ese sentido, contra este tipo de autos, pues procede la figura de la apelación, porque en principio ese auto que impone la prisión preventiva no es una sentencia definitiva y tampoco tiene el carácter de una providencia simple. Se ubicaría en ese sentido en medio de estas dos figuras. Por lo tanto, pues reitero, los autos que resuelven o que imponen la prisión preventiva serán autos interlocutorios. Hay que tenerlo en cuenta, considerando además que esa resolución que resuelve la prisión preventiva, como ya dijimos hace un momento, tiene un carácter excepcional, un carácter de variabilidad, porque puede ser variada a otra medida menos gravosa, y de carácter personal. Finalmente, ese auto que impone la prisión preventiva es una resolución interlocutoria y no puede ser considerada como una resolución o auto final. ¿Qué dice la casación 1445 del año 2018, que califica un recurso de casación? Por ejemplo, se trata de un auto interlocutorio, justamente refiriéndose a la resolución que impone una prisión preventiva, derivado de un incidente de prisión preventiva, por lo que no se cumple con el presupuesto objetivo regulado por el artículo 427, apartado 1 del Código Procesal Penal. Entonces, como podemos ver aquí en esta jurisprudencia, en esta casación 1445 del año 2018 nacional, se afirma efectivamente que un auto que impone o que resuelve la prisión preventiva es un auto interlocutorio, como ya se venía diciendo en el segundo pleno
antes citado. Ahora, si consideramos, por ejemplo, el artículo 416, numeral 1 de nuestro Código Procesal Penal, tendremos en el literal D que indica lo siguiente. Los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva. Bueno, aquí está refiriéndose de manera general. No obstante, cuando, como ya dijimos, contra un auto que impone la prisión preventiva, lo que se tiene que interponer inmediatamente es una apelación, un recurso de apelación por tratarse de una resolución interlocutoria. No obstante, tiene también formalidades que se deben cumplir al momento de presentarse este recurso. Tal es así que en el artículo 405 del Código Procesal Penal se indica que para que se admita el recurso de apelación en contra de un auto que impone la prisión preventiva, tiene que cumplir con requisitos debidamente precisados en el Código Procesal Penal y son los siguientes. En principio, que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, que tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello. El Ministerio Público, dice además, puede incluso recurrir a favor del imputado. Eso es primero, en principio. Otra formalidad, que sea interpuesto por escrito y en el plazo previsto por ley. También puede ser interpuesto de forma oral cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. Y finalmente, que se precisen las partes o los puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyan. El recurso deberá concluir acumulando una pretensión concreta. A ver, pasamos ahora a lo que viene a ser entonces eh, lo que dice la jurisprudencia en la casación 33-2010, 1, por ejemplo, en el fundamento jurídico tercero, se indica, también es incuestionable que el nuevo Código Procesal Penal, en el caso de decisiones expedidas oralmente o leídas en audiencia como consecuencia de la concordancia de los principios que la informan, oralidad y concentración, introduce dos reglas clarísimas. Primero, que el acto de interposición tal es en la misma audiencia y la ulterior formalización. En este caso, obviamente, se está refiriendo a lo que ya se dice en el Código Procesal Penal, pero la desarrolla, que la apelación puede ser presentada no solamente de forma escrita y en el plazo previsto, sino también se puede interponer la apelación de forma oral en el mismo acto cuando termina de leer el juez la resolución con la cual está imponiendo la prisión preventiva, pero posteriormente puede hacer la formalización de forma o de manera escrita, ¿no? Eso es lo que está desarrollando o precisando en todo caso esta casación 33-2010. En resumen, aquí tenemos un pequeño mapa conceptual para que podamos entenderlo y quizás nos quede como resumen, ¿no? ¿Cuáles son las formalidades para impugnar el recurso de apelación de prisión preventiva? Uno, que lo presente el agraviado o aquella persona que se considere agraviada con la resolución que impone prisión preventiva. Segundo, que sea por escrito y en el plazo de 3 días, así como señala el artículo 414, numeral 1, literal C del Código Procesal Penal, pero no solamente puede ser presentado por escrito, sino también de forma oral en la misma audiencia, en el mismo acto en que se lea la resolución y formalizarlo posteriormente. Y tercero, es que se debe
identificar necesariamente aquellos puntos a los cuales se refiere el recurso que se está presentando. Es decir, se tiene que desarrollar los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho que presuntamente afectan a la persona que está presentando la impugnación o la apelación en este caso. Esto como resumen. Ahora sí, como ya les decía hace un momento, vamos a hacer preguntas para que podamos quizás quedarnos con algo de información y aprovechar esta noche. Aquí va una pregunta. ¿Cuál de los siguientes actos procesales pueden ser impugnados mediante el recurso de apelación? A ver, vamos a interactuar con quienes están en línea y con quienes están atentos y quieran participar. Ajá, tenemos respuestas. Em, María Barrientos dice, por favor, ¿ustedes escuchan? Confirmen, por favor, doctor Ride. Fabricio nos va diciendo que la alternativa sería, por ejemplo, la B. Richard dice la B. Rodrigo dice la B. Joseph dice también la A y la B. Wilber, la B. Piero, la B. Raúl Vergara, la B. Rubén Ramos, la B. Rubén Silvia Díaz, la B. Sentencia y auto. Miguel, auto de prisión preventiva. Jefferson Povis, la B. William, A y B. PC, A y B. La B dice Espíritu Salas, Rubén, la B, Carlos Calvet, la B, Neisser, la B, la A, depende de la parte agraviada. Ronald Jauregui, la alternativa A y B. Lobato Rojas, A y B. Gabriela Agüero, la B. Joseph, puede apelar la fiscalía. William, la A y la B también. Ernesto Abrigo dice la A y la B. Wilder Jiménez, A y B. Oscar Fernando también nos dice la A y la B. Ernesto Yupanqui nos dice la A. Víctor Martín, la B. Elita Grandes, el auto de prisión preventiva. Raúl dice la B. Vladimir, A y B. Ortiz Gabriel, A y B. Joseph, A y B, Johnny, la A y B, Flor de María, B, Bruno, la B, HD, la B, Ruth Elena, la A y la B. Jesús, Tazaico, A y B, Rubén también nos dice la B, José Román la B, Nayeli, la A y B, Ávila, la B, Jorge, la B, López Isaura también nos dice que es la A y la B, Freddy, la B, Edward Eliot, A y B. Genial, miren, aquí tenemos efectivamente María Cayupe, la A y B, Rosas dice la B. Muy bien, queridos colegas, y gracias por estar atentos y por participar. Efectivamente, si nos ponemos a leer esta pregunta de forma general, sin tener en cuenta el tema que estamos tratando, podremos darnos cuenta que mediante el recurso de apelación se puede recurrir el auto de prisión preventiva. Sí, efectivamente, pero también se puede presentar este recurso en contra de una sentencia absolutoria. Entonces, en este caso, justamente en este caso, habrían dos respuestas y no podríamos quizás definir que una sola es la correcta. El acta del inicio de investigación obviamente no se puede apelar, no se puede apelar la disposición fiscal de formalización. Eh, no obstante, si es que nos centramos solamente en el tema de prisión preventiva, como estamos tratando el día de hoy, solamente para delimitar y tendríamos que necesariamente marcar la respuesta correcta, pues sería el auto de prisión preventiva. Esto es delimitado al tema que estamos tratando hoy. No obstante,
la sentencia absolutoria también se puede recurrir mediante la figura de la apelación. Muy bien, queridos colegas, muchísimas gracias por estar atentos y por estar participando. Pero aquí consideramos también otra pregunta. Otra pregunta que ya estábamos, que hemos incidido muchísimo sobre este punto. Entonces, ¿qué tipo de resolución es el auto de prisión preventiva? Creo que hemos incidido muchísimo en esto, hemos repetido. A ver, nuestros colegas, ¿qué dice? Huber, dice la A, PC, la A, Rubén Ramos, Elisa, Fiorella, Carlos, Raúl, Ernesto, Joseph, Nayeli, Richard. Solamente la A nos dice Piero, Zárate, la A, Ronald, la A, Raúl, Víctor, Marco, Silvia, Edward, Vladimir, Jesús, Dazayo, Robert, Freddy, todos dicen la Ruth Elena, también nos dice la A, Lobato, Rojas, Manuel. Todos ya tenían conocimiento o es que hemos incidido muchísimo de que efectivamente un auto de prisión preventiva es una resolución interlocutoria. Esa es su naturaleza, conforme ha sido desarrollado en el segundo pleno del año 2021 que hemos citado hace un momento. Y también pues les he dejado ahí el link para que ustedes puedan acceder y revisar un poquito más sobre la naturaleza de un auto de prisión preventiva. Entonces, aquí, respecto a esta pregunta, la respuesta será de que el auto de prisión preventiva es una resolución interlocutoria. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar al segundo subtema, que también es importantísimo, que está referido al plazo legal para la interposición del recurso de apelación, en este caso, contra ese auto que impone la prisión preventiva. Entonces, nos vamos a referir directamente sobre lo que refiere el artículo 271, numeral 2 del Código Procesal Penal, cuando indica pues que la resolución debe ser pronunciada en la audiencia y sin necesidad de postergación alguna. Artículo 414. Los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal distinta, son 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, así nos dice el artículo 414, y también, a ver un momento, y también nos indica pues que el recurso de queja y apelación contra sentencias emitidas conforme a lo previsto en el artículo 448 y finalmente el artículo 278 del Código Procesal Penal cuando indica que contra el auto de prisión preventiva procede el recurso de apelación. El plazo para la apelación es de 3 días. El juez de la investigación preparatoria elevará los actuados dentro de las 24 horas bajo responsabilidad. La apelación se concede con efecto devolutivo. Entonces, si nos queremos fijar netamente en el plazo para impugnar un auto que impone prisión preventiva, nos vamos a revisar también lo que dice el artículo 405 del Código Procesal Penal, porque aquí, como ustedes mismos pueden verlo en el artículo 414, se indica que el plazo es de 3 días contra autos interlocutorios y está referida obviamente a un auto como las que estamos desarrollando el día de hoy que impone la prisión preventiva. No obstante, también tenemos el artículo 405 cuando se trata de aquellos recursos que se interponen de forma oral. Y como ya dijimos hace un momento, una apelación contra un auto que impone la prisión preventiva también se puede interponer de forma oral. Y es por eso que citamos este artículo. ¿Acaso es contradictorio que nos digan que el plazo para interponer recurso, como dice acá en el artículo 414, el recurso de apelación contra esos autos interlocutorios es de 3 días,
Pero más adelante, en el artículo 405, tenemos que el plazo para interponer recursos de forma oral contra las resoluciones finales expedidas, pues es de 5 días. Pero aquí la pregunta, ¿los autos interlocutorios que imponen la prisión preventiva serán resoluciones finales? Ahí nos queda una duda, ¿verdad? Entonces, basándose en ello, también se ha hecho el desarrollo de ese segundo pleno que hemos mencionado hace un momento para determinar cómo es que debe entenderse la apelación de forma oral. Ahora, también es importante este punto. ¿Cuándo o desde cuándo se tiene por notificado? Si es que me notifican, por ejemplo, una resolución en la audiencia, es que debo entender que me han notificado en ese mismo momento, cuando se trata de la prisión preventiva, o es que tengo que esperar que me envíen hasta mi domicilio la resolución debidamente suscrita por el juez para yo recién contabilizar los plazos e interponer el recurso de apelación. Entonces también es una duda muy importante, ¿verdad? El Código Procesal Penal al respecto, en el artículo 361, numeral 4, indica: las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente. Se tendrán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar su registro en el acta. Aquí algo que también debemos tener en cuenta es pues lo que dice la Casación 33/2010. Puno, citando al artículo 361 que justo acabamos de leer, ¿no? Cuando indica que la notificación en caso de aquellas resoluciones dictadas oralmente deben tenerse en cuenta que su pronunciamiento da por conocida a las partes sobre su contenido y debe registrarse en acta, también indicándoles que se les está notificando de forma oral. Resulta inaplicable el criterio general de impugnación señalado en el artículo 405, numeral 2, destinado a resoluciones interlocutorias. Esto es cuando se trata de notificaciones orales. Es decir, no podemos, si es que estamos en una audiencia, se concluye con la emisión de la resolución y el juez procede a emitir su pronunciamiento de forma verbal, no podemos esperar esos 3 días para nosotros interponer recién la resolución, sino que cuando es de forma oral, como ya se dijo hace un momento, se puede interponer en el mismo momento y posteriormente fundamentarlo por escrito. Este segundo pleno jurisdiccional del año 2021, por ejemplo, teniendo y considerando los puntos importantes que se venían desarrollando en ese entonces, acordaron establecer como pautas interpretativas para los órganos jurisdiccionales de todo el sistema de administración de justicia los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 13º al 19º de ese mismo acuerdo plenario. No obstante, posterior a este segundo pleno jurisdiccional y los puntos que desarrolla, por ejemplo, tenemos lo que dice el Tribunal Constitucional en el expediente 33/2004 del año 2021. En este caso, se declara fundada una demanda de habeas corpus, asimismo, también pues, y en consecuencia, nula la resolución que impone una prisión preventiva y ordena a la primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad o al órgano jurisdiccional que haga sus veces, efectuar la notificación por cédula de la resolución 64 de fecha 22 de enero. En este caso, no se había notificado, no había podido interponer un recurso de apelación la persona del que se había privado su libertad. Es en ese sentido pues esta persona alega que se notificó únicamente a su abogado, pero él no tomó conocimiento en su domicilio real
por cédula de notificación y es por ello pues que al verse afectado presentó el habeas corpus y el Tribunal Constitucional decidió darle la razón, declarando fundada su demanda y ordenó, como podemos ver en esta parte resolutiva, que se le notifique por cédula de notificación esa resolución que le imponía la prisión preventiva. Es más, se declara precedente constitucional vinculante esta sentencia 33/2021 del año del Tribunal Constitucional PHC/TC. Ustedes pueden encontrarlo, pero aquí les presento esos fundamentos que se declaran como precedentes vinculantes para que puedan considerarlo y tenerlo en cuenta. Em, pero vamos a hacer un resumen para no ponernos a leer lo que dice este fundamento y seguramente si ustedes desean van a poder revisarlo con más detalle posterior a esta clase. De este fundamento 36 que se declara como precedente vinculante, podemos rescatar lo siguiente. ¿Con qué finalidad el Tribunal Constitucional emite esta decisión? Con la finalidad de generar seguridad jurídica y predictibilidad en los casos futuros. La acción, diríamos que es establecer como precedente vinculante la regla jurídica del caso, según el artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional. Asimismo, en esta sentencia, el tribunal eh, indica que la interpretación más favorable para los procesados es que, por un lado, la notificación de sentencias o autos que afecten severamente la libertad del imputado, como es la prisión preventiva, por ejemplo, debe realizarse mediante cédula de notificación. Y por otro lado, que la notificación debe hacerse en el domicilio real, señalado en el expediente. La base legal que considera para llegar a esta conclusión, el Tribunal Constitucional pues utiliza el artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero además de eso establece o indica consideraciones adicionales. Por ejemplo, no importa en este caso si la sentencia ha sido leída en audiencia, no importa si fue notificada al abogado en la casilla electrónica y si la notificación en domicilio procesal no se sustituye a la notificación del domicilio real cuando no coincida. Esto es para tenerlo en cuenta, pero así como se indica en ese fundamento 36 también respecto a lo que se declara precedente vinculante, tenemos este otro fundamento 37 donde también rescatamos lo siguiente. El plazo para interponer o para impugnar las resoluciones. Por ejemplo, regla principal, el plazo comienza desde la notificación física mediante cédula, lugar de notificación, domicilio real del imputado, consignado en los actuados del proceso. Situación alternativa, diremos que el procesado, por ejemplo, puede por voluntad propia considerarse notificado e impugnar antes de la notificación mediante cédula a su domicilio real, como venimos diciendo y como dice esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y finalmente, pues que la consecuencia de la impugnación previa también puede realizarse mediante otra vía que se considere válida y cumpla con su finalidad, porque finalmente la notificación tiene pues por finalidad, por objeto, de que la persona o que el destinatario tome conocimiento del contenido de alguna resolución o de algún pronunciamiento del órgano jurisdiccional en ese sentido, tomando conocimiento de ese pronunciamiento, pueda hacer valer su derecho de impugnar, de recurrir al órgano superior o como considere necesario en su momento. Para aclarar un poquito más esta aplicación del precedente vinculante en el fundamento 38, se indica también que con la finalidad de procurar la seguridad y predictibilidad jurídica, los precedentes que se están desarrollando en los fundamentos 36 y 37
Nos dice acá que van a entrar en vigor desde el momento de su publicación en la página web del Tribunal Constitucional. Los casos en los que ya previamente se ha resuelto o se ha discutido, pues no se aplicaría, ¿no? Solamente se aplicaría a partir de la publicación de esta resolución justamente en la página del Tribunal Constitucional. Hay que tener entonces muy en cuenta cuando se trata de la notificación de una resolución que restrinja la libertad, como es la prisión preventiva, hay un pronunciamiento importante del Tribunal Constitucional respecto a la forma en cómo debe realizarse la notificación. Esto es lo que ya mencionamos, es que pues la condición es que los precedentes vinculantes que se han indicado, 36, fundamento 36 y 37, entran en vigor todavía desde la publicación en su página web del Tribunal Constitucional, esto es en el año 2021. Asimismo, la restricción aplicable solamente a los casos posteriores, ya no a los resueltos anteriormente, y que los nuevos casos a la publicación, pues efectivamente sí van a tener de obligatoria aplicación los precedentes que se han desarrollado en este expediente y finalmente pues que los casos anteriores, como ya mencionamos hace un momento, no son afectados por estos precedentes. Llegó nuevamente, queridos colegas, la hora de la pregunta. Aquí, luego de haber señalado y desarrollado un poquito de lo que viene a ser el plazo para impugnar o para apelar el auto de prisión preventiva, vamos a preguntar si alguien ha estado atento y seguramente muchos han estado atentos, todos han estado atentos. ¿Cuál es el plazo legal para apelar el auto de prisión preventiva? Según lo que hemos estado viendo. A ver, voy a leer respuestas. De Fabricio nos dice 3 días, Piero la D, Paul también 3 días, Vladimir 3 días, Ernesto Abrigo la B, Hugo Sánchez la B, Robert Calderón también nos dice la B. A ver qué dicen nuestros demás colegas, vamos a seguir leyéndolos. Víctor Martín Vargas nos dice la B, Raúl también nos dice la B, Elita Grandes dice la 3 o 3 días, seguramente quiere decir la doctora. A ver, Richard Urbano nos dice 3 días. Jefferson también nos dice 3 días. Rubén, Oscar, Marco Antonio, Rodrigo, Edward Eliot, Gabriela, Flor de María Cisneros nos dice la A. Bueno, hasta ahora la única, la doctora Flor de María nos ha dicho la A. PC 3 días. José Lecarnaque, Freddy, Ronald, William, Rubén, Neisser. Todos nos dicen que es la B, que es 3 días. Juan Mesa, Silvia Díaz, María Cayupe, Carlos Antonio Maquera, Víctor Rivera del Risco, Pilar Conde, Rosas, Pedilia. A ver, vamos a leer las respuestas de todos nuestros colegas que están participando en esta noche y de que seguramente están atentos a lo que estamos desarrollando. Y también existen pues en esta plataforma virtual algunos amigos que están participando muy atentamente. Lucita Espíritu, también la doctora Lucita Espíritu está en esta plataforma y nos está enviando su respuesta. Doctora Lucita Espíritu nos dice que son 3 días hábiles para interponer el recurso de apelación en contra del auto de la prisión preventiva. López Isaura, José Carrasco, 3 días. Freda, 5 días. La doctora Freda nos dice 5 días. Percy, 3 días. De acuerdo a la notificación, a lo que hacíamos, se sumarían los 2 días adicionales del plazo de 3 días. En total se tendrían 5 días hábiles en este caso. Bueno, de acuerdo a las notificaciones, esta pregunta nos hace el doctor William. De acuerdo a las notificaciones en casilla electrónica, no se sumarían 2 días hábiles
al plazo de 3 días hábiles. En total se tendrían un plazo de 5 días. En este caso, eh, sería ninguna de las anteriores. Ah, buena observación de William Joseph. Rodolfo dice la B. A ver, a ver, a ver. Percy, 3 a secas. Muy bien. Maribel, la B. Manuel, la B. Raúl, la B. Willard, Aquino, la B. Maribel, la B. Samsung dice 5 días. ¿Cuál es la diferencia entre anulación y revocatoria? Eso lo vamos a ver más adelante, o quizás podemos también desarrollarlo por aquí eh, de forma rápida. Doctor Wilber, muy bien. Casi todos están de acuerdo de que es la B. No obstante, también hay algunos que han señalado que son 5 días, algunos que son 24 horas, han indicado que sería la A la alternativa correcta. No obstante, pues como se ha determinado en el segundo pleno que hemos desarrollado, y también el Código Procesal Penal 414 específicamente, se indica de que para interponer el recurso de apelación en contra de un auto de prisión preventiva, el plazo es de 3 días hábiles. Ahora, el doctor Wilber nos hace la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre anulación y revocatoria? Es muy importante esta pregunta, porque cuando apelamos, cuando recurrimos una resolución o un pronunciamiento, lo que nos importa muchísimas veces es hacer esa distinción de que si vamos a pedir que se anule ese auto que le ha impuesto la prisión preventiva, o en todo caso de que se revoque ese pronunciamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Lo voy a hacer de forma sencilla y quizás con un ejemplo para que podamos entender mejor esta diferencia que nos indica Wilber: anulación y revocatoria. Cuando invocamos que existe nulidad de un auto, es que estamos indicando que existe evidentemente afectación de derechos fundamentales. Entonces, como afecta derechos fundamentales, lo que pedimos es que se declare nula la resolución que impone la prisión preventiva. Ahora, cuando pedimos la revocatoria de esa resolución que impone la prisión preventiva, es que consideramos, ya sea como agraviados o como abogados de la persona que se siente agraviada con esa resolución, es que pues se ha interpretado de forma incorrecta quizás los hechos, o también pueden ser las normas. Como se han interpretado indebida o incorrectamente los hechos o las normas, o también podría ser hechos y normas, entonces pedimos que se revoque la resolución. He ahí la diferencia. En anulación hay vulneración de derechos fundamentales, y en la revocatoria, pues mala interpretación o incorrecta interpretación de hechos o normas que se están aplicando en el caso en específico. Vale, respondimos a la pregunta de Wilber y muchos nos han dicho que son 3 días hábiles. Rubén Cos, eh, Lucio Alejandro. Muy bien. Seguimos entonces. Nueva pregunta. ¿Desde cuándo se computa el plazo para apelar? A ver, los leo también. Los leo, por favor. Creo que había una pregunta similar a esta durante las respuestas anteriores, pero vamos a ver qué dicen nuestros demás colegas respecto a esta pregunta. ¿Desde cuándo se computa el plazo para apelar justamente el auto de prisión preventiva? La A, desde la notificación escrita. Roger Carranza, Raúl Vergara. La A, Víctor Martín. La A, Manuel Saldarriaga, Arruites.
la A, David la C, Daisy Pérez la C, Vladimir dice la A y la C. Desde la notificación escrita, dice la A, la B, desde la publicación en el boletín en el boletín judicial, la C, desde la audiencia en que se dicta la resolución, desde la firma del acta. A ver, Pilar Conde nos dice la A, William Méndez, desde la notificación, Flor de María Cisneros Pizarro, la A, Ernesto Abrigo, la C, Freddy, la C, López Isaura, la A, Débora Torres, la C. Uy, en esta pregunta tenemos variadas respuestas. Débora dice la C, efectivamente Rodolfo Arturo la A, Wilber la C, María Cayupe la A. Aquí nos está preguntando César, ¿cuál es el plazo para la presentación de la anulación y la revocatoria? Es el mismo plazo que se establece para apelar, porque con la apelación justamente se invoca anulación o revocatoria, entonces serían de 3 días. Rubén Ramos la A, Maribel Zulma la A, Gabriela la C, Oscar Eduardo la B, Zoraida la A, Ronald la B, José la C, Jefferson Povis nos dice la A, Jorge la C, Aquilino la A, Raúl la A, la D nos dice la doctora Edilia Mari Torres, Silvia nos dice la A, Manuel Arteta, la A, Milton César, la C. Wow, en esta pregunta sí hay respuestas discordantes, la A entre la A y la C, desde la notificación escrita y desde la audiencia en que se dicta la resolución. Desde la notificación escrita, nos dice la doctora Elita Grandes, Víctor Rivera del Risco, la A, Saturnino, la Saturnino nos dice la A, Silvia la C, Juan Mesa, desde el día siguiente de la audiencia que dicta la resolución, Ruth Elena, la A o la C, nos dice, o en todo caso la A y la C, nos dice Carlos Calvet. Samsung, respuesta es la C, Iván la C, Carlos Antonio la C, Raúl Jaramillo la C. Dice desde la notificación escrita, ya que el plazo para apelar generalmente comienza desde la fecha en que las partes son notificadas formalmente con la resolución que desean impugnar, nos dice el doctor Rubén Cos Mendoza. William dice la C. Muy bien, nuestros colegas están muy atentos en esta noche y como reitero, pues hay respuestas muy discordantes respecto a esta pregunta entre lo que viene a ser la alternativa A, que es desde la notificación escrita, y la alternativa C, que es desde la audiencia en que se dicta la resolución. No obstante, les cuento que esta pregunta ha sido tomada de los exámenes que frecuentemente o que anualmente toma la Junta Nacional de Justicia a sus postulantes y bueno, hemos consignado pues aquí para que también ustedes puedan revisarlo, quizás si podamos actualizarnos en, en lo que viene a ser algo respecto a la notificación y más aún cuando estamos tratando el recurso de apelación contra una resolución que impone una prisión preventiva. Notificación física, nos dice Jonathan Bazán, César Augusto Auce. A ver, la respuesta en este caso se ha considerado y lo ha considerado la misma Junta Nacional de Justicia desde la audiencia en que se dicta la resolución. Recuerdan ustedes que cuando hay una audiencia final, hay una audiencia en la que se dicta la resolución, se dice que debe contabilizarse los plazos desde ese momento en que se dicta, es decir, se tiene por notificado, se forma oral. Sin embargo, varios de nuestros colegas también han indicado, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que la notificación tiene que ser escrita e incluso tiene que ser en el domicilio real cuando se trata de las notificaciones que privan de libertad a las personas. Podría ser muy bien la prisión preventiva. Tienen muchísima razón. Sin embargo, como reitero, en este caso
la Junta Nacional ha considerado como respuesta correcta desde la audiencia en que se dicta la resolución. ¿Qué ocurre si el recurso se presenta fuera de plazo? ¿Qué ocurriría? ¿Simplemente no nos la admiten? ¿O que por ser un recurso presentado contra una medida o contra un auto que ordena una medida tan gravosa como la prisión preventiva se concede de forma automática? A ver, ¿qué dicen nuestros colegas? La alternativa A dice se concede de forma automática, la B se rechaza por extemporáneo, se remite al fiscal, dice la C, se convierte en revisión de oficio. Muy bien, todos están comentando, nuestros colegas están muy atentos y nos dicen la B, Richard, PC, Roger, Carranza, Silvia, Carlos, Víctor, Freddy, Flor de María. Arturo Olivera dice, ¿lo mismo aplica para la sentencia? No, no, Arturo, porque cuando se trata de una sentencia hay otros artículos que taxativamente refieren los plazos para la apelación de una sentencia y además de ello, al ser una resolución definitiva, tiene que necesariamente notificarse en el domicilio real de la persona a la que se está sentenciando y también pues esta persona pueda hacer valer sus derechos dentro de los plazos que establece la apelación de una sentencia. En este caso no estamos tratando de la apelación de una sentencia, sino únicamente de la resolución o de la apelación de una contra una resolución que impone una prisión preventiva. David nos dice la B. A ver. Pasamos a la respuesta sin querer queriendo y creo que todos han acertado. Nos dicen la B, Manuel, Ruth, las secas, la B dice. ¿Qué se tiene que hacer cuando se presenta entonces o qué ocurre cuando se presenta un recurso fuera de plazo? Eh, Obviamente se rechaza por extemporáneo. Así que es muy importante eh, tener en cuenta los plazos establecidos para interponer los recursos a favor de nuestros patrocinados o en caso nosotros mismos nos veamos afectados por una medida coercitiva. Aquí no nos dice la B, muy bien. Dicho esto, y he hecho algunas preguntas para poder repasar un poquito y quizás ver si algo se nos está quedando, es que estamos tal vez reflexionando también con preguntas importantes, vamos a pasar a lo que viene a ser el siguiente subtema. Vamos a dejar un ratito los chats y más adelante vamos a continuar. Va a haber más preguntas, así que por favor estén atentos y continuemos con esta dinámica y así pues vamos a estar atentos y quizás dialogar un poquito más. Sujeto legitimado para impugnar. ¿Quién es el sujeto que se encuentra autorizado, que se encuentra facultado por ley para impugnar un auto que impone la prisión preventiva? Creo que aquí no hay mucho que decir y seguramente todos ustedes ya conocen la respuesta. No obstante, al ser un subtema que se nos ha pedido que tratemos en esta clase, lo vamos a desarrollar conforme establece el mismo Código Procesal Penal. En el artículo 405, por ejemplo, como ya se dijo anteriormente, que señala las formalidades para admitirse un recurso de apelación, es que sea presentado por quien resulte agraviado. Entonces, ¿quién es el sujeto que está legitimado, que está facultado, que está autorizado para impugnar un auto que impone prisión preventiva? Aquella persona que se siente agraviado con esa resolución. Puede hacerlo a través de su abogado. Entonces, al tener interés directo y pues se haya facultado, como dice el Código Procesal Penal, puede recurrir pidiendo al órgano jurisdiccional superior que anule o revoque el auto que le impone la prisión preventiva. Incluso
Incluso se establece que no solamente la persona que se sienta agraviado por la resolución pueda impugnar, sino también puede hacerlo el mismo Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad, puede recurrir pidiendo que se evalúe respecto a los intereses de un imputado. Si es que, por ejemplo, el Ministerio Público ha pedido que se le imponga 7 meses, pero el órgano jurisdiccional, sin hacer, digamos, un adecuado razonamiento, otorga de inmediato esos 7 meses. Pero en el transcurso el Ministerio Público se da cuenta de que ya no cabe la posibilidad o la necesidad de esos 7 meses para seguir desarrollando diligencias. El fiscal entonces, de forma diligente, en la audiencia ya de prisión preventiva a la que se ha convocado, puede muy bien hacer esa argumentación y recurrir pues de que el plazo que había solicitado inicialmente era demasiado y que se varíe, ¿no? Que se varíe. De esta forma estaría recurriendo a favor de la persona que es imputada y de quien se está solicitando la medida de prisión preventiva. Como ya dijimos, el requisito 1 es que pues sea presentado la apelación contra ese auto de prisión preventiva por el agraviado por la resolución, tener interés directo, esto es para anotarlo en resumen, y debe estar legalmente facultado para presentar el recurso. Adicionalmente, el Ministerio Público también puede hacerlo, incluso a favor del imputado. Incluso, eso no significa que siempre lo va a hacer el Ministerio Público a favor del imputado, sino que cuando el órgano jurisdiccional, es decir, cuando el juez no otorga la prisión preventiva que ha solicitado el Ministerio Público, es decir, la deniega, también el Ministerio Público impugna esa resolución o ese auto. Va ante el superior y le pide que anule e incluso que revoque. Este punto ya ha quedado precisado, el plazo legal para la interposición del recurso de apelación conforme se ha indicado pues en el artículo 414 del Código Procesal Penal. Se indica específicamente los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal distinta, son de 3 días. Esto ya ha quedado clarísimo. Es más, hemos hecho preguntas y varios de nuestros colegas han respondido y creo que están al tanto de que el plazo, no olvidemos, para interponer el recurso de apelación contra autos interlocutorios, como es el auto que impone la prisión preventiva, son de 3 días. Nuevamente nos vamos a hacer este ejercicio de las preguntas a partir de lo que ya hemos dicho para no olvidarnos, y creo que hacer estas preguntas y hacer este ejercicio de respuestas es muy importante para no olvidarnos y para estar atentos a lo que estamos desarrollando. A ver, esta pregunta dice, ¿quién está legitimado para apelar el auto que dicta prisión preventiva? Los leo, por favor. A ver, vamos comentando. Saturnino nos dice la D. Carlos Calvet nos dice la D. Mientras van comentando, nos vamos a tomar también eh, un pequeño descanso mientras hacemos este ejercicio de responder. Tomamos agua y continuamos posteriormente. A ver, los voy leyendo. Joseph nos dice la D. A ver, sigo leyendo a nuestros colegas. Juan Belisario dice la C.
Ronald Jauregui, la C. Zoraida Atauche, la D. Ujú. Muy bien, a ver. Gabriela nos dice la C. Raúl Jaramillo, la D. Edilia Mari Torres, la C. María Cayupe, la C. Wilber, la C. Rodrigo B y C. Roger Carranza, B y C. Lucio Alejandro Pascasio, la C. Saturnino, la C. Jefferson Fobis, la C. Miguel B y C. La D y D nos dice Allison, iPhone, la C. López Isaura, Manuel Saldarriaga, David, Ernesto, nos dicen que es la C. Ernesto Abrigo dice B y D. Víctor Martín, la C. Milton Uscuchagua, la D. Vladimir B y C. Ernesto B, C y D. Licenciada Verónica Ramos, B y C. Enrique Monja, la C. Milton César, la B y C. Oscar, Oscar Eduardo, dice la C. Víctor Rivera, la C. Ruth Elena, B, C y D. La C, dice Percy Cuyas. Richard, el imputado o su defensa. Eso sería la C. Rosas, la C. María Luz, la C. Rubén, la C. Ley, también la C. Freda, B y C. José Flores Solís, la C. Wow, también hay respuestas muy variadas en esta pregunta. A ver, vamos a, a seguir leyendo a nuestros colegas que están muy atentos en esta noche. Silvia, la B y C. Galaxy, C. William Joseph, Juan Ojeda, B y C. Irving Santos, C y D. Raúl Misari, B, C y D. Enrique Monja Valdera, Gisela, la C también. Enrique Monja Valdera, B y C. Obviamente, a ver, el doctor Richard nos dice, si se ha dictado una prisión preventiva, declarando fundada la prisión preventiva, por lógica, quien tiene que apelar es el imputado o su defensa. Disculpe, digité mal, es la B y C, dice Ernesto Abrigo. Muy bien. Raúl Vergara, C y D. Robert, la D. La doctora Freda, de la graviada. Va a estar feliz, no va a apelar, dice la doctora. Hay conversaciones aquí de nuestros colegas que están muy atentos, obviamente, a la pregunta. Entonces, vamos a resolver esta pregunta, a ver cuál sería la respuesta desde ya. ¿Quién es? La pregunta es directa. ¿Quién es el legitimado para apelar el auto que dicta una prisión preventiva? Alguien lo dijo, que cuando se dicta una prisión preventiva en contra de un imputado, obviamente ese imputado de quien se priva su libertad se va a sentir afectado por habérsele restringido su libertad. Aquí Carlos Serna nos dice, depende si es fundada o infundada, pero veamos la pregunta. La pregunta es, ¿quién es el legitimado para apelar el auto que dicta, es decir, que ordena la prisión preventiva y no que la declara infundada? Entonces estamos ante un auto que efectivamente priva la libertad a una persona. Entonces, ¿quién es el legitimado para apelar ese auto, esa resolución que impone la prisión preventiva? Ya hemos dicho hace un momento respecto a lo que dice el mismo artículo 405. Debe ser presentada por quien resulte agraviado por esa resolución. ¿Quién se siente agraviado por una resolución que impone la prisión preventiva? Justamente va a ser el imputado.
y ese imputado puede hacer valer sus derechos a través de su defensa. Digámoslo, no un requisito, sino una consideración adicional, bueno, acá se ha considerado como requisito, es que el Ministerio Público también puede hacerlo, pero la pregunta es tan directa que nos dice quién puede hacerlo. Entonces, la respuesta va a ser el imputado o su defensa. El Ministerio Público lo hace de forma excepcional y además no tiene la obligación de hacerlo. Puede hacerlo o puede no hacerlo. Pero tenemos una pregunta más respecto a este tema. ¿Puede el fiscal apelar una resolución que deniega la prisión preventiva? A ver, estamos atentos, estimados colegas. ¿Puede el fiscal apelar una resolución que deniega la prisión preventiva? Jefferson Povey siempre está en clase, nos dice la B. Lenovo dice, claro que sí, efectivamente. Nuestros colegas están muy atentos. Rubén Ramos nos dice sí, sí, que sí. Miguel también nos dice que sí. José Luis Chamaya, Raúl Jaramillo. Efectivamente, colegas, cuando un fiscal pide o solicita una imposición de la medida coercitiva personal de prisión preventiva en contra de una persona, lo que quiere es asegurarse de que esa persona pueda afrontar todo el proceso, toda la investigación sin ausentarse, sin obstaculizar. Entonces, como muy bien varios de nuestros colegas están indicando, Freddy, Rubén Cos dice que sí, efectivamente el doctor Rubén Cos dice que sí, Freddy dice que sí, María Cayuque dice también la B, Lucio Alejandro la B, Daisy la B, Daisy Alejandro también dice la B. Paul Pisari dice, sí, si se considera que se vulnera el interés público, ¿cuál sería el fundamento jurídico? El artículo 270. Efectivamente, estimados colegas. Cuando el fiscal, como ya les venía diciendo, solicita la imposición de una medida coercitiva personal, como es la prisión preventiva, lo que intenta es, pues, proteger de alguna forma el proceso que viene llevando en curso de tal forma que no haya obstaculizaciones y tampoco fuga de parte del procesado, y es por ello que se pide que se imponga una prisión preventiva. Y si se le deniega, y si el juez, mediante un auto debidamente fundamentado, obviamente, deniega imponerle la prisión preventiva, el fiscal va a tener que solicitar o va a tener que apelar, va a tener que recurrir ese auto y la respuesta en este caso es que efectivamente sí, como ha dicho uno de nuestros colegas con fundamento, el artículo 270 incluso, sí considera que se vulnera el interés público, porque el fiscal obviamente defiende a la sociedad, es el defensor de la legalidad, es aquella entidad que recae obviamente en la figura del fiscal, eh, ejercer la acción penal. Entonces, cuando se le deniega la prisión preventiva, el fiscal puede, puede recurrir, puede apelar ese auto, siempre y cuando pues vulnera el interés público. Una más, colegas, para pasar al siguiente subtema. ¿Puede el abogado defensor apelar sin autorización del imputado, perdón? A ver, ya estamos en la siguiente pregunta, queridos colegas. ¿Qué pasa en una situación en la que se ha impuesto la prisión preventiva a una persona? Es decir, se le ha dictado la medida de prisión preventiva.
Sin embargo, el imputado, por ejemplo, desconoció esa resolución por alguna razón. Puede el abogado defensor apelar ese auto que le impone prisión preventiva sin autorización expresa del imputado. Ya están comentando nuestros colegas. Sí, dice, si hay representación, dice el doctor José Luis Chamaya. Sí se puede. Freddy dice la B, José Carrasco, Raúl Jaramillo, Galaxy Manuel nos dicen la B y la B dice que efectivamente sí se puede. Lucio Alejandro Pascasio nos dice que sí se puede. William Méndez, la B, muy bien. Muchas gracias, queridos colegas, por estar nuevamente. Les agradezco por estar atentos y por estar interactuando de esa forma. Creo que se nos queda un poquito más de información. Dice la ciencia que aquella información que se queda en la mente de una persona muchas veces es aquella que se repite, es aquella sobre la cual se gira y gira, se da vueltas y vueltas. Y yo creo que lo que estamos diciendo o lo que estamos desarrollando mediante el ejercicio de preguntas se les va a quedar a ustedes por muchísimo tiempo y si es que ya lo sabían, confirmen esa sapiencia y pues para quienes aún tenían dudas, también lo estamos desarrollando aquí. David nos dice la B, Emilia Antonella la B, Carlos Antonio la B, Aquino la B, efectivamente, colegas. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Sí, el abogado que está realizando la defensa del imputado durante el proceso y también lo defiende, digámoslo, en la audiencia de prisión preventiva, en el incidente de prisión preventiva, se entiende que obviamente está actuando en representación legal de esa persona procesada o imputada, como se la quiera llamar. Entonces, ese abogado, incluso sin autorización expresa del imputado, puede apelar ese auto que le impone prisión preventiva. Dicho esto, colegas, ahora sí eh, vamos a pasar al siguiente subtema. A ver, Milton César dice, ¿por qué los abogados de oficio mencionan que ellos no pueden apelar una prisión preventiva? Bueno, los abogados de oficio tienen un deber fundamental en la defensa de una persona. Yo no he tomado conocimiento de algún abogado de oficio que haya mencionado tal afirmación. Sin embargo, es más, he tomado conocimiento de algunos colegas que trabajan como defensores públicos o como defensores de oficio que realizan defensa y obviamente también apelan eh, autos que dictan prisiones preventivas. No hay ninguna prohibición, no hay ninguna norma que les limite a hacer ese tipo de ejercicio del derecho a la defensa a favor del imputado. El doctor Milton César obviamente nos menciona un caso muy particular, pero menciono nuevamente, yo no he tomado un caso como tal. Es más, los abogados de oficio están obligados a ejercer el derecho de defensa del imputado. No hacerlo, pues estaría vulnerándosele su derecho, ¿verdad? Se estaría limitando ejercer ese derecho. No es que necesariamente depende del abogado, sino que tendría que apelar si un abogado de oficio está defendiendo a una persona y le imponen prisión preventiva, tendría que apelar esa resolución, porque como reitero, yo no he tomado un caso similar y también sé de que no hay ninguna prohibición normativa que le diga al defensor público que no apele algún tipo de auto que impone mandato de prisión preventiva, por ejemplo. Vale, vale, doctor Newton. Entonces, pasamos a lo que viene a ser el recurso de apelación y el trámite concesorio. Obviamente, en esta clase nos estamos ciñendo, nos estamos centrando al tema principal y a todos los temas que se nos ha pedido que hablemos sin salirnos demasiado,
pero tratando de cumplir con todos, sobre todo los subtemas que se nos ha indicado que desarrollemos, y son casos o situaciones muy puntuales, y pues pasamos a lo que viene a ser el recurso de apelación y el trámite del concesorio de apelación. En principio, aquí hacemos un desarrollo en, en, en flechas, en una secuencia, quizás para que se pueda entender mejor. En principio, cuando se da una apelación, cuando alguien interpone un recurso contra un auto que impone la prisión preventiva, es que pues debe considerar en principio que efectivamente en contra del auto de prisión preventiva, en contra de esa resolución que impone la prisión preventiva, corresponde aplicar o interponer el recurso de apelación. Eso ya lo hemos dicho hasta muchas veces más. Tener en cuenta también que el plazo es de 3 días desde la notificación. Asimismo, el procedimiento que debe seguirse luego de la interposición de ese recurso de apelación, luego de que el abogado presenta el escrito apelando el auto que impone la prisión preventiva, ese juez de investigación preparatoria que dictó esa resolución que impuso la prisión preventiva, dentro de las 24 horas, tiene que elevar a su superior bajo responsabilidad. Ahora, el efecto, después, el efecto que tiene la apelación es devolutivo. ¿Qué significa esto? Que aún se presenta un recurso de apelación, que aunque se presenta un recurso pidiendo nulidad de ese auto, o aunque se presente la apelación pidiendo digamos, la revocatoria de esa medida, aún así, la persona que ha sido privada de su libertad con ese auto de primera instancia que declaró fundada la prisión preventiva, va a tener, seguir, va a tener que seguir manteniéndose privado de su libertad hasta que se resuelva en segunda instancia. Ahora, una vez que se elevó a la sala ese recurso presentado por el abogado o el imputado en este caso, lo que va a pasar es que pues efectivamente la sala penal va a tener que pronunciarse previa vista de la causa, que es una audiencia, dentro de las 72 horas de recibido el expediente. Bueno, este es un plazo que se establece de forma legal, aunque sabemos que muchísimos casos por la carga procesal y demás situaciones externas en la realidad, en nuestra realidad, suelen retardarse hasta por muchos días más, ¿verdad? Pero es que pues la sala debe pronunciarse dentro de las 72 horas de haber recibido el expediente que contiene el recurso de apelación y todos los demás actuados. Em, Se cita en esa audiencia de vista de la causa al fiscal superior y también al abogado defensor del imputado. Finalmente, esa sala penal emitirá su decisión con una resolución que, como toda resolución, tiene que cumplir con la debida motivación. Ahora, se emite el día de la vista o dentro de las 48 horas esa resolución de segunda instancia bajo responsabilidad. Mm, si es que, por ejemplo, se declara nula la sentencia, podría incluso la sala penal motivadamente, esto es algo muy necesario y muy importante, que otro juez dicte la resolución correspondiente según el artículo 271 del Código Procesal Penal. Esto es como ya les venía diciendo, de qué forma, ¿no?, se lleva a cabo
una vez que se impone el recurso de apelación, una vez que se presente el recurso de apelación, cuál es el trámite que se va a seguir. Y creo que muchísimos colegas, muchos abogados que están presentes acá conocen ese procedimiento, de qué forma se lleva a cabo la elevación de actuados a la sala, cómo es que la sala emite su pronunciamiento previa audiencia y con una resolución debidamente motivada, ¿no? Bueno, nuevamente llegamos al tema de las preguntas. A ver, para quienes aún quieran participar en esta noche, ¿qué implica el trámite del concesorio? Es decir, cuando el abogado presenta su escrito que apela el auto que impone prisión preventiva. Obviamente, ese juez de investigación preparatoria va a pronunciarse con una resolución, ¿verdad? Eh, esa resolución o ese pronunciamiento del juez de investigación preparatoria es un concesorio con el cual, pues, le dice al abogado que le concede la apelación, verificando todos los presupuestos, todos los requisitos y las formalidades que hemos indicado anteriormente. Si se cumplen con todas las formalidades que exige la norma para presentar la apelación, entonces pues el juez de investigación preparatoria la concederá. Por ejemplo, ya estuvimos diciendo hace un momento que debe presentarlo el imputado o su abogado, que tiene que ser en el plazo debidamente señalado por ley, que tiene que ser por escrito. em, Más allá de todo eso, pues también tiene que haber una motivación, una pretensión, si es que está pidiendo la nulidad o si es que está pidiendo la revocatoria del auto que impone la prisión preventiva, y tiene que fundamentarlo, pero además de ello también precisar qué puntos de la resolución le afectan. Muy bien, nuestros colegas están comentando, ¿no? Comentando, están respondiendo a la pregunta. Nos dicen la C, Ernesto Romero dice la B, Saturnino la C, Rodolfo Arturo Pereira, que nos dice la C, Daisy Pérez Palacios la C, Juan nos dice que es la C. Es ambiguo y puede ser la B y la C, dice el doctor José Luis Chamaya Huamán. La letra C, Carlos Calvet nos dice que es la C. William Méndez, la C. Jefferson Pobis, la C. Ruth Elena, la C. Ronald Jauregui, la C. Raúl Jaramillo, Richard, José. José Carrasco nos dice que es la C. Silvia nos dice que es la C, efectivamente la C, nos dice la doctora Silvia. María Cayupe la C, la C, la C, la C. Muchos aquí no nos dice la C, Ernesto Abrigo nos dice la C. ¿Qué implica entonces que el juez de investigación preparatoria tramite o emita el concesorio de una apelación? En este caso, tendremos como respuesta, pues, de que ese juez de investigación preparatoria tenga que admitir ese recurso y remitirlo al órgano jurisdiccional. Eso es lo que implica tramitar el concesorio de la apelación presentada por el procesado o por su abogado defensor. Muy bien, Aldo Chero nos ha dicho la C, Freddy la C. Están muy atentos y con mucha información, estimados colegas. Seguimos entonces. Miren, aquí tenemos una nueva pregunta. ¿Qué debe hacer el juez tras recibir el recurso de apelación? Ese juez de investigación preparatoria que emitió su auto dictando prisión preventiva, por ejemplo, y recibe posteriormente un recurso de apelación, ¿qué debe hacer? Ahí vienen los comentarios. Carlos Calvet la B, José Luis la B, la B. Colegas, estas preguntas nos sirven muchísimo para quedarnos con información. Ya hemos mencionado hace un momento y hemos hecho incidencia que implica el trámite de concesorio. Ese trámite es la admisión y la remisión al órgano superior
Ustedes seguramente lo van a recordar siempre y lo van a llevar consigo esta información que es precisa y que se reitera y con preguntas, como les digo, a muchas personas se le queda información. Y acá tenemos una pregunta más que ya la estamos desarrollando. ¿Qué debe hacer el juez cuando recibe el recurso de apelación? Estas preguntas, queridos colegas, muchas veces no necesariamente son preguntas cualquiera, son preguntas tomadas de los exámenes para asistentes en función fiscal. Aquí en estas clases también desarrollamos preguntas tomadas por la Junta Nacional de Justicia para que ustedes puedan actualizarse y también hacer ese ejercicio, ¿no? Ejercicio de la memoria. Se nos queda más información cuanto más la repetimos. A veces es así. Ruth Elena nos dice que es la B. José Flores también nos dice que es la B. Víctor Martín, Ernesto, Carlos, Saturnino, Neisser, Nilton, Geraldina nos dice que es la B. Efectivamente, colegas, aquí tenemos la respuesta. ¿Qué debe hacer el juez tras recibir el recurso de apelación? Concederlo, pero eso sí, tiene que haber verificado si es que cumple con los presupuestos necesarios y luego elevarlo a la sala. Luego de recibir ese recurso de apelación, ¿tiene que emitir sentencia el juez de investigación preparatoria? No, estimados colegas. El juez de investigación preparatoria no emite sentencia. En este caso, estamos hablando de un juez de investigación preparatoria que impuso una prisión preventiva. Entonces, la alternativa A queda totalmente descartada. Así también la alternativa C, cuando nos dice que tiene que archivar, por ejemplo, el expediente. Cuando el juez de investigación preparatoria recibe una apelación, ¿tiene que archivar el expediente? Definitivamente no. ¿Tiene que dictar prisión preventiva nuevamente? Tampoco, porque el Código Procesal Penal nos dice la forma en cómo se tiene que tramitar este tipo de recursos o este tipo de figuras jurídicas que están reguladas en nuestras normas. En este caso, la prisión preventiva, pues tiene que ser dictada por un juez de investigación preparatoria y en caso apelen, en caso alguien impugne esa decisión, tiene que ser elevada a la superior. Así es el diseño de nuestro Código Procesal Penal, de nuestro sistema judicial en todo caso. Bueno, aquí tenemos una pregunta más respecto a este tema. ¿Puede el juez denegar el recurso de apelación? A ver, los leo, colegas. Ese juez de investigación preparatoria que recibe una apelación, que recibe un escrito donde se impugna su decisión, ¿puede denegarlo? Ahí están las respuestas de nuestros colegas. Carlos Calvet nos dice la A. Sí, nos dice el doctor Oscar Reina. PC dice la A. Silvia Díaz también la A. Nilton, Richard, Ronald, Saturnino, Jefferson, Rubén, Geraldina, Pilar, Miguel, todos dicen la A. Miren, Juan Mesa, Ernesto. Aquí hay uno que dice la B. Rubén Ramos nos dice la B. David, la A, Lucio, la A, María, Luz, Rodolfo, la A, María Cayupe, la B, Ernesto, la B. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos como respuesta? ¿Puede el juez denegar el recurso de apelación? El juez de investigación preparatoria, efectivamente, William Méndez, puede denegar ese recurso presentado contra el auto que impone la prisión preventiva si es que no cumple con aquellas formalidades que exige el código. Digamos que ha sido interpuesta de forma extemporánea, fuera del plazo establecido. Digamos que ha sido en todo caso interpuesta sin las demás formalidades, sin señalar los puntos que le afectan a ese imputado. Entonces no hay formalidades que se cumplen. En ese sentido, el juez sí puede declararla improcedente. La B dice, no, siempre debe concederlo. No es cierto. El juez de investigación preparatoria, para admitirla, es decir, para aceptar, para tramitar el recurso de apelación,
tiene que fijarse previamente si se cumplen con los requisitos. ¿Qué dice la alternativa C? Entonces, solo si el fiscal lo solicita. Tampoco es imposible, porque nuestro mismo Código Procesal Penal le da la facultad, le da aquella potestad al mismo imputado y a su abogado poder interponer el recurso de apelación y no sería posible, pues, que le niegue solo porque el fiscal no lo solicite. La alternativa C, descartada. La alternativa D, no, dice, salvo que el imputado esté ausente. Tampoco esa alternativa no va, porque pues, como podemos ver de todo este contexto, la alternativa que más se adecua a lo que nuestras mismas normas señalan es que efectivamente el juez de investigación preparatoria tiene las facultades para analizar, para revisar y examinar si un recurso cumple o no con los requisitos que establece un recurso de apelación y cuando se trata sobre todo de la imposición de prisión preventiva o del auto que impone la prisión preventiva. María Elena nos dice muy bien, María Elena. Aquí pasamos ya a lo que viene a ser el subtema 5. Vamos avanzando y rápidamente con lo que viene a ser la audiencia de apelación y control del órgano revisor. A ver, aquí estamos. Como bien sabemos, queridos colegas, como ya lo veníamos indicando, cuando un abogado, por ejemplo, interpone el recurso de apelación, lo que va a pasar es que se va a elevar a la sala. Y la sala va a tener que citar a una audiencia de apelación y en esa audiencia de apelación va a tener que hacer un control de la medida impuesta, en este caso, de la prisión preventiva. Eh, Esa evaluación obviamente va a estar bajo todos los artículos que están referidas a esta medida. También tiene que ser evaluada en base a jurisprudencia señalada por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Entonces, este sería el camino que se sigue cuando se interpone el recurso de apelación, como ya hemos ido diciendo de forma rápida, lo vamos a reiterar. Alguien interpone el recurso de apelación, el imputado o su defensa puede apelar, obviamente en el plazo de 3 días, se elevan los actuados a la sala, el juez de investigación preparatoria debe remitir dentro de las 24 horas a la sala, a la sala superior, que es su superior, y esa sala va a programar la audiencia de la vista de la causa, que tiene que necesariamente programarse dentro de las 72 horas de haber recibido el expediente. Se cita, como dijimos también hace un momento, y es muy importante en este caso, al fiscal superior y al defensor, al abogado defensor que defiende a la persona de quien se dictó la prisión preventiva. Luego de eso, la sala superior va a resolver. Esa sala va a tener que analizar y revisar y emitir una decisión. Esa decisión lo tiene que hacer dentro de las 48 horas y bajo responsabilidad. Y no olviden que es el trámite, mientras dure esa apelación, pues tiene efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Que la apelación no suspende la ejecución. Mientras no se resuelve la apelación, el imputado detenido o el procesado que está con prisión preventiva, de quien se dictó la prisión preventiva, se mantiene privado de su libertad hasta que se disponga lo contrario y salvo que se disponga en esa misma resolución que pues algo distinto, ¿no? Es decir, que no se quede privado de su libertad. Pero mientras no se diga nada, mientras no haya un pronunciamiento expreso, entonces la persona procesada con prisión preventiva va a tener que seguir privado de su libertad hasta que se resuelva en segunda instancia por la sala superior. En cuanto al control del órgano revisor, obviamente nos estamos refiriendo a la sala en quien recae, quien conoce eh, el recurso de apelación elevado, tiene una función muy importante de verificar
la legalidad del contenido del auto que impone la prisión preventiva. También tiene que verificar y analizar si ese auto está debidamente motivado y si cumple con la proporcionalidad de la medida dictada. ¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el expediente 3248 del año 2019, PHTC, proceso de habeas corpus, en el caso Yoshiyama Tanaka, que es muy conocido, ha indicado que la prisión preventiva debe estar sustentada en una motivación reforzada, respetando el principio de legalidad y presunción de inocencia y proporcionalidad. El órgano revisor debe controlar estos estándares, que estos estándares se cumplan. Sabemos que en nuestro quehacer diario, en nuestra realidad, muchas veces se critica incluso el hecho de que la prisión preventiva se ha convertido en una regla y no una excepción, como es su naturaleza. No obstante, hay pronunciamientos importantes como las que podemos invocar cuando apelamos la imposición de una medida coercitiva, cuando impugnamos un auto que impone la prisión preventiva, indicando pues que esa resolución tiene que estar debidamente motivada, con una motivación reforzada, que respete el principio de legalidad, la presunción de inocencia y la proporcionalidad, como lo ha señalado claramente el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema también se ha pronunciado al respecto en la apelación 14 del año 2024, indicando que la revisión periódica obviamente está referida a la revisión o a la labor de revisión que hace el juez después de la imposición de la medida de prisión preventiva, porque sabrán ustedes que actualmente hay una obligación de parte de los jueces de revisar de oficio por sí mismo las medidas de prisión preventiva cada 6 meses. Y en ese acto de que realiza ese juez cada 6 meses, tiene que efectivamente verificar si se siguen manteniendo o no los peligros, por ejemplo, que tuvo ese procesado al momento que se le impuso la prisión preventiva. La apelación 14 del año 2024 justamente dice que esa revisión periódica evita la prolongación innecesaria de la prisión preventiva. El órgano revisor debe evaluar si persisten los presupuestos materiales y el peligrosismo procesal. Justamente lo que mencionamos hace un momento. Y respecto a esa revisión de oficio que tiene como facultad y obligación el juez de investigación preparatoria, pues fue materia de modificación del artículo 283 por el decreto legislativo 1585. Incluso, se dice entonces, incluso sin apelación, el juez o sala puede revisar la prisión preventiva de oficio cada 6 meses, evaluando si han cambiado las circunstancias que justificaron la medida, si existen nuevos elementos de convicción, si se mantiene el peligro procesal. ¿Qué pasa si una persona a quien se le ha impuesto la medida coercitiva de prisión preventiva no apeló ese auto que le impuso la prisión preventiva? No la apeló, no pidió ni nulidad, no pidió ni revocatoria, simplemente la asumió. Cada 6 meses, esa persona procesada, pues tiene derecho a que el juez de investigación preparatoria pueda revisar si es que han cambiado las circunstancias que en su momento sirvieron para imponerle la medida. O quizás haya un nuevo elemento de convicción e incluso si se mantiene el peligro procesal. Entonces, esto es muy importante también en este tema de la apelación, porque no es necesario que el procesado interponga algún tipo de recurso para que el juez haga esa revisión, sino que este artículo 283, modificado por el decreto legislativo 1585, le obliga a los jueces a hacerlo incluso de oficio, cada 6 meses. Bueno, colegas, aquí tenemos también algunas preguntas que podemos resolver.
Creo que hemos incidido también en las diapositivas anteriores y en el desarrollo de la clase respecto a esto. ¿En qué plazo debe resolver la sala penal el recurso de apelación? Y muchos de mis colegas están muy atentos, y ya están respondiendo, dicen la B, la B, la B. Muy bien, Pilar, Ernesto, Emily, Rubén, que están muy atentos, Ronald. Efectivamente, como hemos indicado hace un momento, la sala tiene que resolver el recurso de apelación el mismo día o en las 48 horas siguientes, y digámoslo en general, hasta 48 horas. Entonces la respuesta efectivamente sería la alternativa B. Muchas gracias, Juan, José, que están participando y que están muy atentos. Pasamos a la siguiente de forma rápida, quizás el horario pues está avanzando. ¿Qué sucede si el órgano revisor detecta falta de motivación? Si la sala detecta que no hay motivación en el auto que impone la prisión preventiva, ¿qué pasa? ¿Va a confirmar el auto? ¿Va a declarar la nulidad del auto? ¿Remite el caso al Ministerio Público o suspende la investigación? Muy bien, miren, la doctora Geraldina nos dice la B, Emily la B, Raúl la B, Pilar Conde, todos están muy atentos. Gracias, gracias, Vladimir, Saturnino, María, Juan, todos nos dicen la B, Jefferson también. La respuesta efectivamente es que pues si no hay motivación, se entiende que se vulneran los derechos del imputado a la debida motivación, por ejemplo, en las resoluciones judiciales. En ese sentido, se declarará la nulidad de ese auto que se está apelando. Rodolfo, María Luz, muchísimas gracias, efectivamente, y muy bien por participar. La respuesta sería la D. Finalmente, nos vamos de forma corta, precisa, sobre lo que viene a ser el principio de congruencia en la resolución del recurso de apelación del que estamos tratando. En el expediente 3248-2019, proceso de habeas corpus, el caso también Yoshiyama Tanaka, el Tribunal Constitucional estableció algo muy importante, un precedente vinculante sobre la prisión preventiva. ¿Qué se dice acá? Que la prisión preventiva como medida provisional y excepcional de carácter no punitivo debe estar debidamente motivada, respetando el principio de legalidad y la presunción de inocencia. La resolución judicial que dicta debe observar una motivación reforzada, evaluando el peligro procesal y la duración proporcional de la medida. ¿Qué significa esto? Que la falta de motivación congruente vulnera el derecho a la libertad personal y también al debido proceso. También tenemos casaciones como la 813 del año 2016, Cañete, cuando nos indica cuándo se produce la violación al principio de congruencia. Por ejemplo, cuando la Fiscalía imputa violación, este es un caso de violación sexual, y por eso es que se indica justamente esa figura. Cuando la fiscalía, por ejemplo, imputa violación por vía vaginal y la fundamentación de la sentencia, por ejemplo, eso es para ejemplificarlo, se refiere a que hubo violación por vía anal. O sea, la fiscalía dice una cosa, pero en la sentencia el juez resuelve otra cosa. En el caso de las prisiones preventivas, el fiscal afirma, por ejemplo, que una persona procesada tiene arraigo familiar aparente porque se dice que tiene hijos. Sin embargo, la fiscalía dice es aparente porque tiene hijos, pero no los mantiene, no se ha probado que los mantiene porque además tienen mayoría de edad sus hijos. Y el juez, por ejemplo, diría otra cosa diferente a esa afirmación que hace el fiscal. Por ejemplo, como que el imputado o ese procesado no tiene arraigo familiar. Entonces, mientras la fiscalía dice una cosa o propone una cosa, el juez resuelve una cosa, otra cosa. En esos casos se ocurriría la violación al principio de congruencia.
Ejemplificando, la casación 556 del año 2016 de Puno, condenar por delito distinto al que figura en la acusación, eh, no necesariamente afecta al principio de congruencia. Obviamente está refiriéndose pues a la recalificación que puede hacer el juzgador, ¿no? Y esto es en temas finales, en autos finales, en sentencias de pronunciamientos finales. Aquí hemos citado también lo que refiere la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si es que queremos entender un poquito más lo que viene a ser ese principio de congruencia entre lo que se afirma y lo que el juez resuelve. Y acá se los dejo el texto, cuando pues afirma la Corte Suprema de Argentina: el principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia y las pretensiones y defensas deducidas en juicio. Se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ya que el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales. Para quienes les importa quizás leer este fallo completo, aquí en la parte baja también les dejo el link, seguramente el doctor Reader ya les va a informar de cómo acceden a los PPTs que estamos presentando en esta clase. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México también se ha pronunciado sobre el principio de congruencia, indicando pues que los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, justamente acá hablan de amparo, se satisfacen cuando el juzgador precisa los puntos sujetos a debate derivados de la demanda de amparo. Justamente, bueno, este caso trata sobre un proceso de amparo, pero en medio de ello el tribunal, la Corte Suprema, perdón, hace mención y se refiere a los principios de congruencia y exhaustividad. Para quienes quieran profundizar, de igual forma, les dejo el link aquí en la parte final. Amigos, aquí les dejo una sola pregunta de la Junta Nacional de Justicia. No sé si quieran desarrollarlo acá, lo quieren desarrollar en sus casas, pero esta pregunta ha sido tomada de un examen del año 2021 para postulantes a jueces y fiscales. Siempre desde la perspectiva de la argumentación jurídica. ¿A qué se refiere la doble dimensión constitucional del principio de congruencia procesal? Es una pregunta que nos obliga a conocer un poquito más profundo lo que viene a ser el principio de congruencia. Se habla de una doble dimensión. Entonces, ¿a qué se refiere desde la perspectiva de la argumentación jurídica? Les dejo aquí esta pregunta, si quieren resolverlo en su casa y si quieren profundizar más a detalle. Muchísimas gracias, estimados colegas, por participar. Muchísimas gracias por estar atentos. También muchísimas gracias al doctor Reader por la consideración y mi participación hasta aquí. Cualquier duda, yo quedo atenta. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora Carmen Rosa Sudario Justiniano, por su magistral exposición. Estimados colegas, si tienen alguna pregunta que realizar, levantan su manito, activan su cámara y les doy pase al audio. Por ejemplo, Jefferson, adelante, por favor. Gracias. Una pregunta. Muy buenas noches, doctor Reader. Muy buenas noches, doctora Carmen Cedeño. Bueno, agradecer una excelente ponencia como siempre. Y en cuanto a mi pregunta va justo sobre la última parte que estaba explicando, si un juez puede sentenciar sobre otro delito diferente a lo que está plasmado en la acusación, por ejemplo, en base a los hechos, y si eso no estaría yendo en contra sobre, por ejemplo, también al principio de imparcialidad y no solamente sobre congruencia procesal. Gracias, estimado Jefferson Pobis. De hecho, nuestro Código Procesal Penal faculta a los jueces hacer esa adecuación de los hechos a un tipo penal distinto. Hasta allí creo que no hay ninguna restricción. Sin embargo, esa adecuación de los hechos o recalificación de los hechos a un tipo penal distinto tiene que ser respetando la estructura de cómo ha sido propuesta los hechos. Un hecho precedente, un hecho concomitante y un hecho posterior. Respetando ese marco histórico que presenta el Ministerio Público, el juez puede realizar la recalificación sin cambiar el orden. Hasta allí está facultado cambiar el orden, sin cambiar el orden. Pero si es que, por ejemplo, se utiliza un hecho
precedente para decir que ese hecho precedente es un delito como tal o el hecho posterior es un delito como tal, allí sí yo creo que se estaría atentando contra esa misma norma que le faculta al juez realizar la recalificación o readecuación de los hechos presentados por el Ministerio Público. Vale, vale, Jefferson. Espero haber respondido tu pregunta.